Y él habla y dice: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, quiero decirle, hermano, cuando Él desciende del cielo a la tierra, Jesucristo, todo título, toda cosa que era el Señor se despojó de todo. El Señor se despojó de todo. Y vuelvo a repetir, porque es algo muy importante para que podamos entender que en realidad, para llegar a ser Señor, es un título que se debe de ganar. Es un título que se debe de ganar. Y con esto, hermano, es un título que se debe de hacer a través del reconocimiento de una persona hacia otra, para declarar y decir: en realidad, Señor, usted es mi Señor. Que usted declárele, y en verdad, porque en ese momento está declarando y diciendo la palabra, diciendo: Jesucristo es el Señor. Bueno, Él es el Señor, Él lo es. Pero de parte de nosotros tiene que haber un reconocimiento hacia Él y decir: realmente tú, Señor, sí eres mi Señor. Realmente tú eres mi Señor. Ahora, cuando hablamos, hermano, cuando hablamos de esto, hermano, mire, le invito con esto: tiene que venir de nosotros el reconocimiento para decirle a Él que Él es nuestro Señor. Le hemos declarado al Señor que Él es nuestro Señor. ¿Cuántas veces se lo hemos dicho? Pero en realidad reconociendo lo que es Él. En verdad, hablando un poquito más, y me quedo aquí en esto, que se debe dar un reconocimiento a nuestro Señor. Porque cuando hablamos de las tres palabras que definen a decir que Jehová es el Señor, o Dios es el Señor, cuando hablamos de la palabra primera que les dije, Adón, quiere decir, en realidad no se le da nombre de Señor, sino se le dice poderoso. Fíjese esta palabra. La primera definición que les dije, hablando de lo que es esta palabra hebrea en el arameo, cuando habla de esta palabra, la primera palabra quiere decir poderoso. Cuando habla la siguiente palabra que dice Adón, significa un gobernador, que él gobierna, que gobierna. Y cuando habla de la tercera palabra, Adonai, dice: Él es el Señor. Pero en realidad lo que juntamos, que Él es poderoso. Esta palabra de Señor es decir, Él es poderoso, Él es soberano, y en verdad podemos decir: Él es el Señor. Él es el Señor. Y decimos, es un título que el Señor Jesús lo tenía que ganar y lo tenía que recuperar. ¿Sabe usted que todo lo perdió y todo lo dejó por nosotros? Todos los títulos, todas las cosas. Dice la palabra del Señor que allí en el cielo Él se degradó, siendo el que se le adoraba, se le glorificaba. ¿Sabía usted que en un tiempo Jesucristo estuvo adorando igualmente como los ángeles, sirviéndole también a los ángeles? Ahora ya no le servían los ángeles a Él, sino que Él los servía a ellos. Es por eso que decían: ¿qué haremos? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa está haciendo mi Señor? ¿Por qué se degrada? ¿Por qué se está degradando? Empieza a degradarse en el cielo. ¿Por qué se ha degradado tanto? Y se convierte en hombre, y en la condición de hombre se humilló hasta la tierra. Dice: ¿pero por qué, mi Señor? ¿Por qué? Los ángeles del cielo comprendieron lo que el mundo no ha comprendido todavía, y lo que muchos seres humanos no han comprendido hasta el día de hoy. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué se degradó? ¿Por qué se quitó todos los títulos que tenía nuestro Señor? Porque nos ama. Porque nos ama el Señor. Nos ama tanto que verdaderamente la capacidad de nuestra mente es increíblemente que nosotros no podemos comprender el amor de Dios. Si usted está aquí en la iglesia hoy
Si usted está aquí, pues aproveche ese amor de Dios manifestado. Acérquese, tenga un encuentro con el Señor, vuelva al camino del Señor, no sé, en la condición espiritual en la cual usted esté en su vida en este momento, pero regrese al Señor y vuelva a decir, para llegar a ser Señor es un título que se debe de ganar. En verdad, miren, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso número 6? Miren, aquí vamos a hablar y hacemos referencia de Abraham y Sara, o Sara y Abraham. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Amén. Miren, ¿se usted está dando cuenta de lo que dice aquí? Ahora, lo que hago la referencia y la comparación y lo que podemos comparar a Abraham y a Sara. En nuestro tiempo actual, hermano, ¿con qué lo podemos comparar? ¿Con qué lo podemos actualizar Abraham y Sara? ¿Con qué lo podemos actualizar? ¿Con qué cosa? ¿Hay algo? ¿Con qué lo podemos comparar a Abraham? ¿Con quién lo podemos comparar? Y a Sara, ¿con quién la podemos comparar? A Sara con la iglesia y Abraham con Cristo. Con Cristo. Abraham es un tipo de Cristo, o sea, toda la historia, todos los patriarcas, todos los profetas, todos en verdad tienen algo que ver, tienen figura del Señor Jesucristo. Todos. Sara aquí hace el tipo y figura de lo que es y lo que debe ser la iglesia. O sea, Él es el Señor. Dice, declara primeramente, Jesucristo es el Señor. Pero Él hermano, Él puede hacerlo, que el mundo lo reconozca como el Señor, realmente como el Señor, a la fuerza. ¿Cree que el Señor tiene poder para hacer a la fuerza que el mundo se doblegue delante de la presencia de decir, tú eres el Señor? ¿Cree que tiene el poder suficiente? Pero Él no lo hace así. Él quiere que el reconocimiento se lo dé, que en verdad usted y yo lo reconozcamos a Él como nuestro Señor. Es algo muy diferente. Él es el Señor, pero qué distinto que en realidad usted pueda decir, o yo pueda decir verdaderamente, Señor, tú eres mi Señor. Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo de esta manera, y nos dice así: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Esto es algo muy importante, hermanos. Él es nuestro Señor. Nadie es el Señor. Nadie es el Señor, dijo. Se quedaron todos callados. Nada, ¿el Señor es nuestro Señor o no lo es? Bueno, entonces, si tú o yo le damos ese reconocimiento a Él, ahora la pregunta que está aquí: ¿cuál es nuestra obediencia a Él? Nuestra obediencia. Por la obediencia, o sea, por la obediencia. En verdad, todos podemos decir, esta es la iglesia de Cristo, yo soy cristiano. Bueno, está bien, pero ¿cómo realmente declaras o cómo realmente testificas? ¿Cómo realmente haces hacer ver que aquello que dices es verdad, que Él es tu Señor? Pues obedeciéndole a Él. Entonces, como dice aquí, obedeciéndole a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y si hacéis bien en tener ninguna amenaza. Si hacéis bien en tener ninguna amenaza, ser hijas. A ver, ser hijas. ¿Cuántas iglesias cree que hay en el mundo? Porque esto de hijas, ¿cuántas? Muchas iglesias. Nosotros, y
cada uno de nosotros debemos ver y debemos dar ese testimonio de lo que en realidad es el Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo número 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Miren, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ciertísimamente toda la casa de Israel. Y eso es lo que debe despertar. Debe haber un despertar en este día, de un despertar hacia Cristo, hacia lo que es el reconocimiento hacia lo que es Cristo. Está diciendo la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho, Dios lo ha hecho, Dios le ha puesto, Dios le ha dado esa posición, otra vez, esa posición Jesucristo se la ha ganado. Jesucristo se ha ganado esa y volver a la posición. Él vuelve a recuperar la posesión y vuelve. Y no solamente ahora está en el lugar más alto, sino que dice la palabra que Dios lo exaltó. Dios lo ha exaltado a un lugar todavía más arriba, dice. Por eso se le llama ahora al Altísimo Señor, porque no hay nadie arriba de Él. Ahorita lo miraremos con la palabra del Señor. Pero en verdad quiero decirle, hermano, que el Señor dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos, declara unas palabras de lo que en realidad recibe del Padre. Dice el Señor y declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque en realidad también dice la palabra del Señor que Él es el Señor de vivos y de muertos. Jesucristo es, así lo declara el apóstol Pablo, Jesucristo es un Dios de vivos y de muertos. Verdaderamente, hermano, muertos los que vivíamos lejos del Señor, los que estábamos separados de Él. Ahora viene a ser Dios y Señor de los muertos, que ha traído resurrección a nuestra vida, que nos ha dado una oportunidad nueva de vivir. Es Jesús, hermano, es el Señor. Y tú debes enaltecer, debes llenarte de orgullo, porque el Señor Jesucristo es tu Señor, y tú lo declaras y tú lo pones en alto en tu vida. Verdaderamente decíamos, Cristo declara, hermano, un día también cuando estuvo aquí en la tierra, y Él lo pone por obra. Él no dice simplemente voy a hacer las cosas o háganse las cosas, y Él no las hizo. Él se convirtió en un hacedor de la palabra. Cristo declaró un día y declaró estas palabras y dijo: aquel que se quiera hacer grande en el reino de los cielos tiene que ser, ¿qué cosa? El servidor. Gloria a Dios. De todos. Gloria al Señor. Tú quieres tener una posición, quieres ser esa posición que tiene Él, tienes que aprender a servir. Tenemos que servir. Dijo el Señor Jesucristo: no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y alabe al Señor que entre esos muchos estamos usted y yo, hermano. Alabe al Señor. Verdaderamente, bueno, dice allí el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 14. A ver, y luego buscamos Mateo 20, 26. Bueno, ya diciendo las palabras, pero 13, 14.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un ejemplo de mano de humildad para llegar a ser Señor y para llegar a ser al lugar donde ahorita está nuestro Señor. Él se humilló. Él se humilló. Si comprendiera que para ser grande, a ver, la gente comprenderá, o este mundo tendrá el concepto, que para ser grande, uno se tiene que humillar. Entenderá el mundo que así es lograr y llegar a ser grande en este mundo aquel que se humilla. El mundo no es así. En las cosas de Dios es lo contrario de lo que es el mundo. Si usted y yo queremos ser alguien en el reino de los cielos, aprendamos a servir a nuestros hermanos. Aprendamos a ser un servidor. Cristo es nuestro Señor. Miren, y es algo muy bonito lo que es el Señor y el trato que tenemos con el Señor. Él es el Señor, es Dios. Pero Cristo, al decir que es el Señor, y decimos que una de las palabras que se definen el Señor, Él es poderoso, Él es soberano, Él es el Señor. Pero a pesar de esto, de serlo lo que es Él, Cristo, nuestro Señor, Él no se enseñorea de nosotros. Él no se enseñorea de nosotros. Él no toma ese lugar y esa posición de gobernador, de soberano, y no. Él lo es, pero Él no lo toma. Él, al decir bajarse y decir, cuando habla con sus discípulos, fíjese, Él llega a decir lo que dicen los evangelios. Jesucristo llega en su momento a decir: miren, ustedes ya no los voy a llamar más siervos, ya no los voy a llamar siervos. Cuando estuvo conviviendo con sus discípulos, a ustedes les voy a llamar amigos. Gloria a Dios. Ustedes son mis amigos. Sí, amén. ¿Y qué mejor amigo pudieron haber encontrado los discípulos? ¿No cree que el mejor amigo? Pues ese mejor amigo es el que quiere entrar en amistad con usted y conmigo. Ese amigo quiere ser su amigo también. Y en verdad es un amigo que verdaderamente, como dice un canto, ¿verdad? Un amigo que nunca te va a fallar, un amigo que siempre estará contigo en cualquier circunstancia de tu vida. Allí estará el Señor. Porque en verdad Él nos enseñorea de nosotros. Al contrario, lo que dijimos hace un momento, Él nos ama, no se enseñorea, nos ama. Pero saben, ese amor del Señor, usted y yo entendámoslo bien, hermano, entiéndalo, hermano, hermana. Esto téngalo bien grabado hoy en su corazón. Lo que el Señor dice en cuanto a que Él nos ama. Él declara que nos ama. Pero si dijera otras palabras, mira, te amo tanto, aunque tú no me seas fiel. Fíjese, te amo, te estoy aguardando, te he dado tiempo para que reacciones, para que vengas a mí, para que vuelvas a mi camino, porque te amo. Te amo, otra vez, a pesar de que tú no eres fiel. Fíjese el tipo de amor que es el Señor. Su obra la describe el apóstol Pablo
vamos llegando, vamos a viernes en la introducción. Romanos capítulo 14, vamos a curarle. Romanos 14, su obra la describe el apóstol Pablo de esta manera, miren. Romanos capítulo 14, verso número 9, la obra del Señor. ¿Qué dice? Cuando dice, sí. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Lo que decíamos, en verdad, y de aquí vamos a pasar a lo que en realidad ahorita viene en la predicación. Iba a decir, hermano, pues que no estaba predicando, pero no, pues apenas vamos a empezar. En verdad, porque Cristo para esto murió. Pero yo lo que quería que mirar estas palabras que faltaban aquí a lo que declaré hace un momento, ya lo había dicho yo este texto, que Él es Señor de vivos y de muertos, ya usted lo escuchó. Pero a mí me llama mucho más también la atención las palabras que dice aquí. Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice este versículo. Para esto murió y resucitó. Pero dice aquí otra palabra, increíblemente. ¿Cuál es la palabra que sigue aquí? Que esto es lo increíble. Fíjese qué es en realidad, qué fue ese volver a vivir de Jesús. Fíjese cómo está aquí en esta palabra. Dice, murió y resucitó. Y resucitar, simplemente la palabra resucitar es volver a vivir, volver de la muerte. Pero vuelve a decir, ¿qué vuelve a decir? ¿Qué dice? Y volvió a vivir. Volvió a vivir. Resucitó. Se levantó. Caminó, se levantó. Pero Él vuelve a vivir. Gloria a Dios. Resucita, o sea, Él ya vuelve. Él resucita, ya resucitó. Fíjese la grandeza de esto, lo que está diciendo Pablo aquí. Y comprendamos esto. Murió, resucitó. Resucitó es volver a vivir. Pero ¿por qué vuelve a decir el apóstol Pablo? Él volvió a vivir. Vuelve a vivir. ¿Saben? Por ese señorío, por esa grandeza de Dios. Y mayormente, hermano. ¿Y sabe por qué? Él vuelve a vivir. Porque ahora, hermano, tiene un motivo en esa nueva existencia del Señor. Tiene un nuevo sentir y un nuevo sentir en su corazón, en su vivir ahora como humano. Como dice Hebreos, Él resucitó y ¿sabe para qué se levantó? ¿Sabe usted qué fue lo que realmente lo impulsó? Sabemos que el Espíritu que había en Jesucristo, que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios estaba en Cristo, y eso fue lo que le levantó. El Espíritu de Dios le levantó de entre los muertos a Jesús. Pero hay otra cosa. Segundo, hay algo que lo motivó y algo que lo hizo regresar. Y esto, lo que dice aquí, lo volvió a vivir. ¿Saben ustedes para qué volvió a vivir el Señor? ¿Y cuál es el motivo que tiene hoy? Y ahorita está ejerciendo ese motivo en el cual, por qué resucitó. ¿Saben ustedes qué fue lo que lo impulsó a salir de la tumba? La iglesia. Porque dice Hebreos que Él resucitó para vivir, para interceder por ellos. Él vuelve a vivir para interceder por nosotros. Es por eso el motivo ahora que lo tiene, que resucita y vuelve a vivir y vuelve a estar en la misma esencia de Dios, para decir, ¿para qué razón? Para interceder por nosotros. Sí, amén. ¿Sabe usted que todos los días, digo en mí, como lo que es en usted, ese intercesor? No somos tan fieles a la iglesia, no somos tan constantes a venir, pero ese intercesor está delante del Padre y dice,
Perdónelos. Perdónalos. Ya algún día vendrán. Perdónalos, discúlpalos. Hoy no pudieron venir. Mañana vendrán. Y el Señor, hermano, está haciendo esto diario. Si no fuera por esa intercesión de Dios, ¿saben ustedes qué? Y alejados de Dios y no venir a la iglesia, hermano, no me diga que al final vaya a decir yo ahí, si a usted le pasa algo, porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte. No voy a decir yo ahí en su funeral, el hermano y la hermana, qué fieles eran al Señor. No, Señor, te lo llevaste porque viene nomás. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a declarar? Es el primero que llegaba, Señor. La hermana la voy a extrañar porque es el primero, era la que abría el templo. No, hermano. No juguemos con la intercesión de Dios. Amén. Sí. Si usted está aquí con vida hoy, todavía tiene vida, levántese en el nombre del Señor. Sí, amén. Y tomando en realidad lo que el Señor quiere que usted tome y lleve adelante. Gloria a Dios. En verdad el mensaje de Dios, predique al Señor, hable del Señor, hable y dé testimonio del Señor y diga de esta manera: Jesucristo es mi Señor. Y de esa manera lo demostramos, que Jesucristo es nuestro Señor. Dice Filipenses, hermano, Filipenses capítulo 2. Ahora sí vamos, que empieza la predicación. Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Jesucristo es el Señor. Estamos viendo este tema, hermano. Jesucristo es el Señor. Dice Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. En verdad, Gloria a Dios. hermano, ¿por qué lo exalta el Señor? ¿Por qué le da esa exaltación el Señor? ¿Y por qué lo decíamos? Lo coloca ahorita, está colocado en un lugar altísimo. Él es el altísimo Señor. ¿Por qué le da ese lugar de altísimo? ¿Por qué lo pone en ese lugar? Porque Él, hermano, Él se ganó. Porque para llegar a ser Señor es un título que se debe de ganar. Y Cristo lo ganó. Cristo ganó esa exaltación, que Dios lo exaltara. La exaltación no es decir, esa exaltación no es en medida de decir, pues es su hijo, por eso lo exalta. No, aunque fuera su hijo, si Jesucristo no hubiera tenido un vivir humano como lo tuvo, Dios no lo exaltaba. Tampoco. ¿Por qué recibió? Ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿por qué recibe el sacrificio del Señor? ¿Por qué lo recibe? Otra vez, ¿por qué es su hijo? No, hermano. También, aunque fuera su hijo, si la ofrenda y sacrificio de Él mismo en propiciación por nuestros pecados, si Él no lo hubiera hecho de una manera sin pecado, el Padre no lo hubiera aceptado, ni aunque fuera su hijo. Eso es el peligro que Jesús tuvo de bajar y descender a la tierra. Dejó un lugar que a lo mejor no lo iba a volver a recuperar, pero para honra y gloria del Señor. Por eso debemos alabar el nombre del Señor, porque en verdad lo que Él hace al convertirse en un hombre, Jesucristo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, pero Jesucristo, el Hijo del Hombre, ese hombre, hermano, logra una exaltación, y eso en realidad lo que quería, a través de que cuando el Señor creó a Adán, le dio